Bien, allí la opinión de la gente. Recordemos que a la hora 21 hay una cadena nacional. El presidente ha preparado un discurso de este año de gestión y obviamente ahí hará el balance. Se habla de un discurso muy político, pero vamos a analizar justamente este año de gestión de Milei desde lo político. Estamos con Gustavo Tarragona, licenciado en Ciencias Políticas, a quien agradecemos la presencia. Bienvenido, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué podemos analizar de este año de gestión, de los ejes que había tenido el presidente Milei? Recordemos que en campaña había dicho que iba a destruir el Estado, básicamente, y muchas de las políticas tienen que ver con lo que prometió. Pues uno puede estar a favor o en contra, pero básicamente lo que dijo, hay parte que sí la ha cumplido, sin la valoración de lo positivo o lo negativo. Sí, efectivamente concuerdo, Fernando, en lo que vos estás planteando. Creo que estamos en presencia de un presidente que es coherente entre lo que fueron, de alguna manera, sus promesas de campaña y lo que está llevando adelante. Es cierto que en algunos otros aspectos todavía hay un signo de interrogación. Por ejemplo, el presidente electo, digamos, en plena campaña dijo vamos a dolarizar la economía argentina. Esto aparece bastante complejo de ser llevado a cabo, inclusive en el mediano, en el largo plazo. Incluso constitucionalmente también sería inviable. Exactamente. Por el otro lado, avanzó también en la promesa de disolver, de extinguir el Banco Central. El Banco Central sigue, digamos, existiendo, digamos, todavía. Avanzó también en el levantamiento del cepo a las exportaciones. Mucho del cepo, digamos, se mantiene, digamos, todavía y no se vislumbra, por lo menos en el corto plazo, la posibilidad de un levantamiento. Ahora, por otro lado, también es cierto que otra de las promesas que realizó el presidente, digamos, en plena campaña, están de alguna manera implementándose. Por ejemplo, digamos, simbólicamente hablando, ¿no es cierto?, la motosierra del presidente, que avanzó en todo caso, digamos, en el recorte de una cierta cantidad de empleo público. Sí. Uno podrá después discutir si esto es bueno o malo, no es bueno, pero en esas promesas sí. Efectivamente. Lo que sí hubo también una promesa que era reducir el funcionariado, sin embargo eso aumentó. Aumentó la emisión monetaria, digamos. Hay algunos aspectos que, bueno, distan mucho de lo prometido, pero en rasgos generales las promesas que efectuó dentro de todo se van cumpliendo en este año. Sí. Específicamente también hablábamos antes de las elecciones y durante ya el triunfo de Milei, que no tenía el poder político porque no tenía el número en el Congreso. ¿Qué mirada se tiene hoy en relación a todo lo que ha logrado a través del Congreso? Vos lo planteaste muy bien, Fernando, con menos de 30 legisladores propios. El presidente Milei en este año, digamos, de presidencia se ha encargado, ¿no es cierto?, negociaciones políticas de por medio, de obtener el consenso, los acuerdos necesarios para obtener leyes que para su juicio son importantes. Por ejemplo, la ley Bases, ¿no? En ese sentido ha mostrado una posibilidad de construcción política verdaderamente interesante, ¿no? Porque más allá de que podría haber gobernado, digamos, con mayor cantidad de decretos, por lo menos los ejes fundamentales de su política, de la política económica, etcétera, etcétera, sí, vienen mediados efectivamente a través del pasaje de una serie de leyes fundamentales en el Congreso Nacional. Negociaciones que hoy también están puestas en duda, que ya vamos a hablar obviamente por, bueno, lo de Guaidó, pero en la escena política internacional, bueno, ha tenido una presencia muy importante y además Donald Trump ha ganado las elecciones, él entiende que sería una figura de apoyo. ¿Qué mirada se tiene sobre este año de gestión en lo internacional, la figura de Milei Argentina en el escenario? Interesante, Fernando, porque el presidente Milei ha querido proyectar su imagen en términos de política exterior, un alineamiento muy importante, vos lo decías muy bien, con el recientemente ganador de las elecciones también en los Estados Unidos, Donald Trump. Pero también por el otro lado el presidente Milei ha mostrado mucho pragmatismo, ¿no? Porque si nosotros recordamos, Fernando, a nuestra audiencia que fue un presidente que pasó de criticar ácidamente, digamos, a regímenes comunistas, como en el caso de la República Popular China, a no digo alineamiento, pero de alguna manera un cambio de postura. Un cambio de postura, sí, una reconsideración. Lo mismo con Brasil. Lo mismo sucedió con Brasil. Entonces, yo creo que es un presidente que juega de alguna manera entre alineamientos ideológicos muy marcados en términos de política exterior, pero que no le quitan la capacidad de actuar pragmáticamente cuando la Argentina lo necesita. ¿No le juegan contra eso? Brevemente, digo, decir una cosa, enfrentarse a un gobierno y luego tener que negociar.
Yo creo que el mundo de las relaciones internacionales en este siglo XXI, Fernando, es así, Es de así, alguna manera. perfecto. Villarroel, primero juntos, ahora enfrentados. Sí, en principio uno podría decir que hubo una suerte como de división de temas, ¿no es cierto?, con la vicepresidente. Recordemos que de alguna manera la construcción política también de la vicepresidente Villarroel tiene que ver más con la reivindicación de ciertos sectores cuestionados en términos de derechos humanos, mientras que el presidente Milei no se ha metido necesariamente o tan profundamente con esas cuestiones. Pero él pareciese que ve una contrincante a futuro. Sí, Pareciera, en una primera lectura muy llana, que por ahí pasaría el conflicto. bueno, hay, digamos, ciertos análisis y ciertas proyecciones que nos llevan efectivamente a plantear la posibilidad de una construcción política propia por parte de la vicepresidenta Villarroel, que está, por supuesto, en su legítimo derecho de aspirar a transformarse en primera presidente en próximos Bien. años, digamos, ¿no? Hablamos ahora de la justicia, porque hubo varios elementos que uno entendería por parte del gobierno que deberían haber sido judicializados. Sin embargo, no hay una actuación de oficio, no hay una respuesta efectiva por parte de la justicia. ¿Qué mirada se tiene en este año de gestión en torno a la presidencia de Milei o la gestión Milei y la justicia que ahora Maqueda ha salido Exacto. con fuertes cuestionamientos a un peligro sobre la democracia? Exactamente. Yo creo que el presidente Milei ha construido también en base a su discurso, ¿no es cierto?, de la casta, ¿no? Él considera que, sobre todo a nivel de la justicia federal, de la justicia nacional, hay muchos sectores que él identifica como la casta. Creo que no ha logrado, por ejemplo, el caudal político necesario como para terminar imponiendo a sus dos candidatos, ¿no es cierto?, a la Corte. Recordemos, Fernando, que hay dos pliegos Sí. todavía que parecería que no tienen los votos necesarios. Entonces, bueno, es una relación compleja también, ¿no es cierto?, la que el presidente ha construido en este sentido. Hablar de un año de gestión es, digamos, son muchos ítems, vamos a ir brevemente sobre alguno de ellos. Específicamente vamos a hablar sobre la relación con Frigerio. ¿Qué mirada se tiene? Bueno, es una relación compleja, sobre todo desde el lado del gobierno provincial y de las provincias, digamos, en general, digamos, claro. ¿no? Fíjate vos que uno de los sectores más perjudicados a lo largo de este año, ¿no es cierto?, de mandato del presidente Milei, fueron la mayoría de las provincias en la Argentina, las cuales vieron recortados fuertemente sus ingresos por coparticipación Sí. federal. Frigerio, el gobernador Frigerio, entiendo yo, es un gobernador dialoguista, es un gobernador relativamente moderado en comparación, ¿no es cierto?, con otros Sí, con sectores, otros, claro. pero bueno, no deja de ser una relación compleja, digamos, Bien. ¿no? De alguna manera, el discurso de Milei contra las universidades, contra ahora los jubilados, o acciones contra los jubilados, contra empleados del Estado, contra investigadores científicos, contra el INTA, ¿le juega a favor, le juega en contra? ¿Cómo juega esta actitud del presidente de, bueno, incluso mucho en redes sociales, hostigar a estos sectores? Yo creo que la gran apuesta, una de las grandes apuestas del presidente Milei es, y acordando con vos, Fernando, que estos sectores que vos nombraste, universidades, investigación, sistema científico tecnológico argentino, jubilados, etcétera, son de alguna manera los actores que más perdieron, digamos, ¿no es cierto?, en este año. Creo que el presidente Milei sigue jugando, ¿no es cierto?, a identificar a estos sectores con falta de transparencia, con no sabemos a dónde va la plata, digamos, que enviamos O sea, a las universidades. para ajustar, busca Claro, confrontar. exactamente. Y creo que en la ¿Le ha medida en que servido? sigue trabajando en términos de la opinión pública alrededor de estas cuestiones, por lo menos por ahora hay un sector relativamente importante de la sociedad que sigue pensando que, por ejemplo, buena parte de aquellos dineros que reciben las universidades públicas no se destinan, digamos, necesariamente para lo que debería destinarse, sino como caja política, como fuente de financiamiento de construcción política. ¿Esto es una Digo, afirmación o un no, cuestionamiento? no, estoy diciendo que en todo caso creo que el presidente Milei ha jugado en términos de la opinión Bien. pública, digamos, En a esa captar, construcción. claro, Bien. en ese sentido. Gustavo, lo último, ¿no? Cuader, la frutilla de la torta. Nadie se quiere hacer responsable No. ni asumir su cercanía. Sin embargo, bueno, Cuader ha jugado un papel importante para la Libertad Avanza, al punto tal que Milei evita que sea expulsado, se entiende que evita que sea expulsado en el Senado, y ahora Macri anunció, por lo menos ha trascendido, que los senadores justamente del PRO van a colaborar para la expulsión. ¿Qué pasa con Cuader? ¿Quién gana y quién pierde con... Perdemos toda la sociedad Sí. si comprobamos el tema del dinero, ¿no? Porque además se cuestiona la ley base, sí, todo el sistema político. Pero ¿quién pierde y quién gana con Cuader en lo político
en estos momentos? Yo creo que inmediatamente hablando, Fernando, creo que en principio, digamos, es el Partido Justicialista Entrerriano, que ya, digamos, tomó Lo expulsó. posición, efectivamente, pero de alguna manera también hay una sospecha de que el sistema político en general no es transparente, ¿no? En este sentido. El propio Milei había hablado Claro. ratas, de que querían ensobrados, bueno, Exactamente. todos quedan manchados por igual. Yo creo que nuevamente me parece que esto se está transformando, Fernando, en un campo de batalla en términos de la opinión pública, porque si el presidente, digamos, es hábil, y creo que lo es en este sentido, bueno, puede jugar diciendo, miren, nuevamente acá hay una demostración, ¿no es cierto?, de que la política argentina es poco transparente. Digo, puede de alguna manera llevar agua para su Claro, propio molino, hay ¿no? que ver quién lo capitaliza. Exacto. Gustavo, queremos agradecerte porque, bueno, es un año, son muchos ítems, pero queríamos tener un repaso antes, obviamente, de la cadena nacional con el discurso del presidente que será a la hora 21. Muchas gracias por haber Gracias a vos por participado. la invitación. Gracias.